Bendiciones a todos nuestros hermanos en esta noche. Hoy es miércoles de discipulado, miércoles de aprender en casa, y qué gozo maravilloso poder estar en la casa del Señor en el día de hoy para glorificar y exaltar su nombre. Hoy es una hermosa mañana para engrandecer el nombre del Señor y sobre todo para aprender más de la palabra del Señor, tener ese crecimiento espiritual cada día. Y hoy tomamos parte del tiempo, parte de esta noche para aprender de las Escrituras. Y qué maravilloso es poder aprender de ella, poder compartir de ella y saber que va a ayudarnos a crecer espiritualmente. Le damos gracias también a cada uno de nuestros hermanos y amigos que nos están viendo a través de Facebook, a través de YouTube, y le damos un cordial saludo de parte de nuestros pastores principales, Freddy, María del Carmen, de Brochero, de nuestra pastora Yasmín, de nuestro pastor Edgar, nuestra pastora Esther, de Freddy Josué, de Samuel Josué, que también está ahí subiendo el discipulado, también de nuestro pastor David, de Ana María y mi persona aquí. Les enviamos un cordial saludo de parte de toda la familia pastoral, dándole gracias al Señor porque hoy miércoles vamos a aprender más de las Sagradas Escrituras y de lo que Dios tiene para nuestra vida. Así que ahí donde está, yo te invito a que vayas alistando todas tus cosas, tu Biblia sobre todo, porque vamos a utilizar la Biblia. Mucho más todavía, vamos a tener nuestro cuaderno de apuntes y un bolígrafo o lápiz. Vamos a aprender del Señor y te invito ahí donde estás a cerrar tus ojos por un momento y vamos a pedirle al Señor que sea estando con nosotros y dándonos la sabiduría y el entendimiento en esta noche para hablar de lo que Él tiene, para escudriñar, para analizar lo que Él tiene para nuestra vida a través de su palabra. Así que vamos a cerrar nuestros ojos y a decirle al Señor gracias. Padre celestial que estás en el cielo, te damos gracias por permitirnos en el día de hoy poder estar en tu casa, Señor, para alabarte y glorificarte, Señor. Poder estar aquí, Señor, compartiendo a través de cada una de estas plataformas esas hermosas enseñanzas que traes a través de tu palabra, que nos dejas escritas, Señor, para que sea de crecimiento espiritual sobre cada uno de nosotros. Gracias, mi Rey amado, porque en cada uno de nuestros hogares está tu presencia y algo maravilloso y algo sobrenatural tú vas a hacer en esta noche en cada uno de nosotros. Por eso en esta noche te pedimos, mi Rey amado, toma el control y el completo dominio de los aires, del internet, de las redes, Señor, de las plataformas. Toma el control y el completo dominio y te invitamos, Espíritu Santo, a que seas estando con nosotros, que seas tú dándonos la sabiduría, el entendimiento, pero sobre todo, sé tú en esta noche nuestro Maestro para enseñarnos, para guiarnos, para enseñarnos lo que hay en el corazón de nuestro Padre para con cada uno de nosotros, lo que hay en el corazón de Jesús, Señor, para enseñarnos, Espíritu Santo, a cada uno de nosotros. Sé nuestro Maestro y nuestra guía en esta noche y glorifica el nombre de nuestro Señor Jesucristo con cada uno de nosotros, mi Rey amado. En tus manos nos depositamos declarando, Señor, que esta será una noche de bendición, una noche sobrenatural sobre nuestra vida, Señor, y sobre nuestras familias y nuestro territorio. En tus manos, Señor, nos depositamos dándote muchas gracias, Señor. Amén y amén. Démosle gracias a Dios por lo que Él hace y lo que Él seguirá haciendo en nuestra vida. Es maravilloso las cosas que Dios tiene para nosotros y en esa noche tenemos una hermosa parábola y es la parábola de la levadura. Una hermosa palabra que tiene un gran significado, una gran importancia dentro del reino de Dios en la tierra. Así que hoy aprenderemos más de qué se trataba y a qué se refería el Señor sobre esa parábola de la levadura. ¿Qué quiere decir el Señor Jesús con esa parábola? ¿Y de qué manera impacta nuestra vida esa parábola y cómo Dios hace que su plan, su propósito del reino en la tierra siga creciendo sobre toda la faz de la tierra? Así que vamos a estar abriendo nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo capítulo 13, versículo 33.
Evangelio de Mateo capítulo 13, versículo 33, dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Es una parábola corta, pero con una gran importancia y una gran enseñanza. Una enseñanza maravillosa y muy hermosa que el Señor en esa noche nos está trayendo. Pero primero veamos en sí qué es la levadura. La levadura es una sustancia que se utiliza para agregarla a la masa, para que ésta pueda aumentar de tamaño, para que ésta pueda crecer y así poder hacer diferentes cosas, galletas, pan y muchas cosas más. Pero una de las cosas maravillosas que habla el Señor sobre la levadura es que tienen una esencia importante, pero también muy delicada dentro del plan de Dios. Y encontramos varios textos en la palabra del Señor en los que habla sobre la levadura. Dentro de estos textos encontramos, por decirlo así, no buenas referencias de la levadura. Encontramos cuando el Señor Jesús le enseña a sus discípulos y comienza a hablarles a través de Mateo capítulo 16, versículo 6 y versículo 12. Comienza a hablarles del cuidarse de la levadura. Y comienza a decirles: cuídense de aquellos que traen malas doctrinas, que traen doctrinas de error, y que comienza a mostrar también, no solamente la doctrina de error, sino que también comienza a mostrarle las malas conductas de estas personas. ¿De qué debemos cuidarnos? Hay que dar una referencia de lo que puede suceder cuando esta levadura no es agradable y no es buena para nosotros. Hay algo que hemos entendido por mucho tiempo, y es que las malas costumbres, aquellas malas costumbres, corrompen también las buenas costumbres, los buenos principios también los corrompen. Por eso hay un dicho que dice: dime con quién andas y te diré quién eres. Esos dichos también hacen parte de lo que vendría siendo la levadura. Cómo es que muchas cosas y costumbres que no son nuestras, de una u otra forma comienzan a afectar al ser humano y comienzan a generar cambios no positivos, sino negativos. En estos puntos el Señor Jesús está diciendo: aquellos hombres están levantando falsas doctrinas que no agradan al reino de Dios y que no hacen parte de la voluntad del Padre. Además de ello, solamente aplican las escrituras para otros, pero ellos no las están cumpliendo. Así que de una u otra forma, Dios, el mismo Señor Jesús les estaba diciendo: deben cuidarse de estos, porque aún así, aunque se vistan igual que nosotros, así hablen como nosotros, sus costumbres no son las mismas que nosotros. Nosotros guardamos la santidad y tratamos de mantenernos en santidad delante de Dios. Pero también encontramos un pasaje en Gálatas, carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 9, y encontramos a un hermoso amigo, y es nuestro hermano, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo habla una gran verdad también dentro de lo que viene siendo la levadura. Con eso no quiero decir de que de que la levadura totalmente es mala, no es agradable. No, hay dos clases de levadura en nuestro andar diario: la levadura que te va a dar buenas cosas y la levadura que va a traer una esencia negativa y no agradable a nuestro Dios. El apóstol Pablo dice claramente
En Gálatas capítulo 5, versículo 9, un poco de levadura leuda toda la masa. Esto él hacía referencia a Galacia, en donde algunos estaban trayendo nuevas costumbres y una doctrina de error. Pero no solamente eso, sino que también estaban trayendo costumbres no agradables a Dios y a las enseñanzas que se les habían dado. Se les estaba hablando de cosas que sabían en su corazón que no eran agradables a Dios, pero que ellos decían que no había problema, que no había un inconveniente. Este pasaje es que muchas cosas, muchas costumbres estaban siendo traídas de otras creencias, de otras doctrinas que no agradaban a Dios, y el mismo apóstol Pablo comenzó a decirle: eso no agrada a Dios, teniendo en cuenta la enseñanza del día domingo y el día de ayer, martes, de oración, de cómo pedir por nosotros, pero la oración que hizo el Señor por nosotros también. El pastor nos enseñaba el domingo que el Señor Jesús oró al Padre pidiendo que nos guardara, que nos protegiera. Y ese guardarnos también se refiere a esas malas costumbres, a esos malos comentarios y a esas falsas doctrinas que de una u otra forma comienzan a minar dentro de nosotros. Por eso la palabra del Señor, el mismo apóstol Pablo dice: un poco de levadura leudará toda la masa, dando a entender de que así sea muy pequeña, esta tendrá un efecto sobre toda la masa, sobre nuestra vida como tal. Y encontramos algo interesante, y vamos a volver al Evangelio de Mateo capítulo 13, y vamos a quedarnos por un tiempo en este pasaje. Encontramos no solamente que la palabra en estos dos versículos nos dan una referencia no agradable de la levadura, sino que qué significado, de qué forma también esta levadura tiene importancia dentro del reino de Dios. ¿Cuál es la importancia que tiene la levadura en el reino de Dios? ¿Qué simboliza también la levadura en lo que se refiere en esta parábola? ¿A qué se refería el Señor con esta parábola? A través de ella encontramos algo interesante. Y vemos que no solamente son cosas negativas de la levadura, podemos hacer referencia a estos versículos que estuvimos hablando anteriormente. Podemos hacer referencia también al pecado. Recordemos que el pecado comienza principalmente por la vista, después comienza a tomar control de nuestra mente y nuestro corazón. Y
levadura de una u otra forma comienza a trabajar de la misma manera. También la inmoralidad y las falsas doctrinas y aún el orgullo de una u otra forma también se agarran de el significado de una u otra forma de lo que vendría siendo la levadura entonces para el concepto de estos pasajes que hemos leído. Y hay muchos más, pero solamente en el día de hoy tocaremos dos, porque nos vamos a enfocar en qué simboliza realmente esta parábola, porque el Señor Jesús utilizó este elemento para mostrar algo maravilloso del reino de Dios. Y encontramos que es algo en este pasaje, tiene un significado maravilloso, un significado bueno, un significado de honra. Encontramos lo que dice la palabra del Señor. Encontramos versículo 33 y dice: el reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó. Encontramos que esa levadura vendría siendo algo importante y algo esencial dentro del propósito de Dios, dentro de lo que Dios comienza a hacer y de lo que Dios iniciaría a hacer sobre toda la humanidad. Encontramos que la levadura comenzaría a tomar un gran papel en la vida de todo creyente y de toda persona que comience a abrir su corazón. No solamente se refería a aquellas personas en la antigüedad, sino aún en el presente. Las personas en el presente, lo que iba a suceder con ellas a través de la levadura, qué efecto iba a causar y qué cosas, qué condiciones iba a cambiar, qué aspectos del ser humano iba a comenzar a tocar. Encontramos que cuando colocamos levadura sobre una masa y comenzamos a amasarla, comenzamos a darle forma, esta comienza a generar un efecto completamente diferente en la masa, comienza a darle una virtud completamente diferente a la que tenía. Y encontramos que esta levadura no solamente muestra cosas positivas y cosas negativas. El Señor Jesús lo toma de forma positiva y comienza a mostrar cómo el reino de Dios es semejante a la levadura. Ahí puede notar, el reino de Dios es semejante a la levadura. ¿En qué cosas y en qué aspectos? Pero sobre todo en las sagradas escrituras. ¿Qué es la esencia de esa levadura de la cual el Señor está hablando en esta parábola? Cómo el Señor muestra la palabra como un efecto impactante, como levadura dentro de nuestra vida. Y aquí encontramos una similitud, o vemos algo interesante en dos parábolas que hemos tratado. La parábola que ya hemos tratado, que es la semilla de mostaza, y la que estamos tratando, la levadura. Tiene una gran relación entre ellas, tiene una gran importancia, y encontramos lo siguiente. El grano de mostaza tiene un crecimiento externo, un crecimiento visible, y lo vemos en la palabra del Señor, porque dice claramente, versículo 32 del mismo pasaje de Mateo capítulo 13, dice: y a la verdad, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido, algo visible, algo que podemos ver, dice la palabra del Señor, es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, dándonos a entender de que es un crecimiento visible, de que es un desarrollo que nosotros vamos a ver en continuidad, es un crecimiento que vamos a estar viendo. Pero este es un crecimiento terrenal,
un crecimiento en donde podemos hablar de que la iglesia se ha expandido por todo el mundo y se han levantado iglesias, y estas iglesias han levantado otras iglesias hijas y han comenzado a llevar el mensaje de salvación por todo el mundo. Pero en la levadura, en esta parábola, encontramos algo completamente diferente. Y es lo que un día habló el apóstol Pablo. Y se entiende que la levadura tiene un crecimiento interior, un crecimiento no visible, podemos decir invisible, ya que inicia a partir de nosotros mismos y en nosotros, dándonos a entender que el crecimiento es en nuestra vida, en cada uno de nosotros, en oración, en escudriñar la palabra, en buscar de Él, y es ahí donde el crecimiento espiritual se comienza a dar. La palabra del Señor dice claramente, el apóstol Pablo lo dijo un día: yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Todos podemos colaborar en que aquella persona crezca aquel joven crezca como persona, pero espiritualmente su crecimiento no lo dará ninguno de nosotros, lo dará el mismo Señor, siempre y cuando la persona busque continuamente de Él. Era lo que decía nuestro pastor el día de ayer, lo recalcaba una vez más, el día domingo también lo dijo, cuando comenzaba a hablar sobre esa oración, cuando Jesús comenzó a levantar la oración y decir Padre Santo, y automáticamente el Señor Jesús entra a una conexión espiritual con el Padre Celestial dentro de su reino para tener una comunión plena, una conversación directamente con el Padre. ¿Y esto cómo se consigue? Con una constante búsqueda del Señor, con ese buscar de la palabra, con ese escudriñar de la palabra, escudriñar las escrituras, esa búsqueda en oración. Y lo recalcaba también nuestra pastora el día de hoy. Nuestra pastora en el ayuno comenzaba a enseñarnos y a decirnos también que el aprender a orar es saber comunicarnos con nuestro Padre, es saber tener en cuenta de que vamos a tener una comunión, vamos a tener una conversación con Él, pero no es con palabras rebuscadas, por decirlo así, oraciones sin sentido o repeticiones. Es una búsqueda, es disponer mi corazón para que el Señor hable a mi vida, transforme mi vida. Y también decía algo importante: la oración no es solamente repetir, es abrir nuestro corazón a Dios para que Él tenga el acceso a nuestra vida y pueda transformarnos. La palabra del Señor en esta parábola nos enseña que el mensaje del Evangelio no solamente está hablándonos y nos está afectando el mensaje de salvación nos afecta de forma positiva, pero no solamente en lo que podemos ver, en la bendición que Él nos entrega, sino que también comienza a afectarnos a nosotros de una manera positiva, transformando nuestro espíritu, tomando el control del ser humano, tomando el control de nuestra vida y comenzando a moldearnos. ¿Qué es lo que Dios quiere? A través de la levadura encontramos esa esencia de lo que Dios quiere hacer, moldear al hombre. Ese moldear al hombre indica de que cosas deben ser quitadas de nosotros, porque Él quiere santidad dentro de nosotros. El reino de Dios comienza de una forma a comenzar a cambiar nuestro estilo de vida. No nos obliga, sino que ella misma nos va a guiar a dejar cosas no agradables a Dios. Entonces, dentro de ese mensaje del Evangelio, encontramos
una manera una forma de actuar diferente, pero también encontramos que el Señor comienza a tomar el control de nuestra vida. Comienza a tomar el control de nuestro pensamiento, de nuestras emociones, de nuestros sentimientos. El Señor comienza a tomar el control. Y qué maravilloso es lo que el Señor comienza a hacer en nuestra vida y cómo el Señor comienza a trabajar en nosotros. Por eso, cuando el pastor hablaba y la pastora el día de hoy comenzaba a hablarnos y enseñarnos sobre la oración, siempre está enfocado a tener una comunión. No es alguien extraño, es nuestro Padre. Él nos creó, Él nos formó, y porque nos creó y nos formó, sabe qué cosas debe perfeccionar en nosotros. Teniendo en cuenta, Dios nos hizo perfectos, pero el mundo de una u otra forma ha comenzado a corromper esa perfección divina que Él colocó en nosotros. Y entonces es ahí donde el hombre tiene que ser moldeado en su carácter, en sus sentimientos, en su forma de tratar. En muchos aspectos debe ser moldeado y transformado. ¿Y cómo se hace esto? Dejando que Dios actúe en nuestra vida. Un punto importante en el reino de Dios es cómo el reino de Dios afecta de forma invasiva nuestra vida y comienza a controlar todas las facultades del creyente. No nos va a controlar como tal, sino que comienza a enseñar, a dirigir nuestra vida por un andar completamente diferente. Nuestro crecimiento no solamente es de las costumbres que se nos den, sino de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Ese desarrollo, ese crecimiento que Dios nos da, comienza de afuera, pero también comienza a formar el interior del creyente, comienza a formar al creyente como persona. Ya dejamos de ser niños para ser jóvenes, y dejamos de ser jóvenes para ser adultos, y dejar de ser adultos para ser ancianos. Tenemos un crecimiento, pero espiritualmente hablando nos está hablando de nuestro interior, nos está hablando de esa esencia que Él está colocando dentro de nosotros. ¿Y qué es lo que toma control esta levadura en nuestra vida? ¿De qué forma comienza a trabajar la levadura dentro de nosotros? Recordemos, el ser humano está conformado por espíritu, alma y cuerpo. Y de una u otra forma, cada uno de ellos se ve afectado. Crecemos como persona, nuestra alma también comienzan a crecer. Pero de una forma comienza el Señor a moldear nuestra vida. El apóstol Pablo comienza a decir, hay cosas que debemos ser moldeados. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pero para poder decir Cristo vive en mí, debemos dejar que Dios nos transforme, nos moldee. Y la levadura hace algo especial. Ella impacta de manera sobrenatural, llevando el mensaje de salvación. La palabra nos lo dice claramente. Dice, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina. Esa palabra de salvación, ese mensaje que cambia la vida, ese mensaje de salvación que transforma vidas, transforma hogares, que transforma personas, esa esencia vino el Señor y la colocó dentro de nosotros, llevando ese mensaje. ¿Y a través de quién se llevó el mensaje? Primeramente el mensaje lo comienzan a dar los ángeles. Y los ángeles se lo transmiten a los hombres, y el Señor Jesús comienza a extender ese mensaje
a través de los discípulos comenzó a llegar el mensaje de salvación. Al comienzo se pensaba que era algo pequeño, se pensaba que el mensaje del cual ellos predicaban de salvación como iglesia, como creyente, era algo pequeño, pero de pronto comenzaron a darse cuenta de que el número de creyentes comenzó a ir en aumento. Cuando Pedro, cuando Pablo, cuando los discípulos comenzaron a predicar, comenzaban a congregarse en el lugar en donde se encontraban ellos. 500, 900, 1,000,000, y estas personas traían a otros. Y ahí comenzó la levadura a extenderse y a llevar el mensaje, a tocar la vida, a tocar el corazón, a tocar los hogares, y comenzó a transformar al hombre. Y es ahí en donde encontramos a uno de los personajes, es uno de los personajes maravillosos que habla la palabra del Señor, y es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, perseguidor de la iglesia, a pesar de conocer las escrituras, pero como él dice, las conocía, no las entendía quizás, y estaba en busca del que realmente llevaba el mensaje de salvación. Fariseo, pero él decía, yo tengo que hacer cumplir la ley. Pero cuando realmente se encontró con el Señor Jesús, colocó esa levadura dentro de él, lo dejó ciego, y este hombre, estando en una casa ahí encerrado sin poder ver, comenzó a orar y a ayunar. Esa levadura comenzó a hacer un efecto transformador, comenzó a crecer de una manera tan rápida y tan poderosa que hoy encontramos que uno de los hombres que se encargó de llevar el evangelio a los gentiles fue él. Predicar el mensaje de salvación con ese amor y con esa pasión. Si él fue impactado por el mismo Señor para tocar su vida con la levadura que iba a cambiar e iba a transformar no solamente su vida, sino los gentiles. De muchas personas en tierra iban a ser cambiadas. Este hombre se dejó usar por el Señor. A pesar de sus errores, a pesar de sus fallas, a pesar de todos los errores que cometió, el Señor dijo, no, ahora voy a hacer de él algo completamente diferente. Dejó de ser seguidor de la iglesia para ser un hombre que llevaba continuamente la palabra del Señor. Sufrió la palabra, pero sobre todo siguió creyendo hasta el último minuto de que Dios le había escogido. Este hombre fue impactado de una manera sobrenatural con la levadura de la palabra del Señor, a llevar ese mensaje de salvación que iba a transformar, que iba a cambiar, que iba a hacer algo extraordinario sobre la vida. Encontramos que la transformación de todo creyente, de todo discípulo del Señor, de todo aquel que dice yo voy a comenzar a caminar con el Señor, es comenzar, es dejar que el Señor trabaje en nuestra vida. ¿Y cómo el Señor comienza a trabajar en nuestra vida? La palabra del Señor nos enseña que hay cosas que muchas veces no entendemos y no comprendemos, pero estas cosas las hace el Señor. Comenzamos a dejamos de comportarnos como no creyentes, como incrédulos, como no conocedores de la palabra, para comenzar a tener una conducta con base a la ley de Dios. Comenzamos a dejar el pecado a un lado, comenzamos a dejar las cosas que no le agradan a Dios y comenzamos a que Dios trabaje en nuestra vida. Comenzamos a hacer que el mismo Señor trabaje en nuestro ser. El Señor comienza a moldearnos. El mismo apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo, ya yo morí al pecado, ya yo morí a las cosas que no agradaban a Dios, aquello que me parecía bueno y agradable, pero no era agradable a los ojos de Dios.
el Señor mismo lo va a comenzar a quitar de nuestra vida. Aquellas raíces de amargura, aquellas raíces de rencor, comienza el Señor a quitarla de nosotros, para comenzar a aprender del mejor maestro, el mejor modelo de hombre que hubo en esta tierra, para hacer para seguir ese modelo de hombre que fue nuestro Señor Jesús. Comenzamos a imitar a nuestro Señor. Sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Comenzamos a imitar al Señor Jesús. El Señor Jesús se mantenía en santidad, en oración, en búsqueda continua, pero también se mantenía cuidando a aquel que estaba necesitado, aquel que necesitaba una mano amiga para ser escuchado, para ser atendido, aquella persona que necesitaba un milagro, una sanidad. El Señor estaba dispuesto para todo. ¿Cómo no imitar las cosas que el Señor hacía? El Señor comenzó a hacer cosas tan maravillosas que nos comenzó a mostrar su infinito amor y su grande misericordia. Cómo el Señor comienza a transformarnos a cada uno de nosotros y a mostrarnos lo que el Señor quiere hacer en nuestra vida. Te invito a que abras su Biblia en el libro de Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 20, y dice: mas vosotros no habéis aprendido a sí mismo, a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús. Es decir, que yo como persona debo hacer que esta palabra tenga cabida en mi vida y comenzar a vivir como el Señor Jesús me manda a vivir, en santidad para Él. Una de las cosas maravillosas es que el mismo Señor Jesús es el modelo a seguir. Y nuestro modelo a seguir es Jesús. Ese modelo tiene que verse reflejado en nuestro andar. Encontramos otro punto también importante, y es: renueva nuestra manera de pensar. Él renueva cada día nuestro pensamiento, y dice, versículo 23, y renovaos en espíritu de vuestra mente. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Nuestra mente debe renovarse. No debemos tener los mismos pensamientos que teníamos cuando no conocíamos al Señor. Cuando conocemos al Señor, nuestros pensamientos comienzan a ser diferentes. Comenzamos a ver las cosas tal cual como son, y comenzamos a ver que el pecado no es agradable, y nuestra mente y nuestro pensamiento, nuestro corazón comienza a decir: oye, eso no es agradable a Dios, eso, tú no perteneces a ese lugar, y si no perteneces a ese lugar, no tienes por qué estar aquí. Vete de aquí, porque Dios tiene algo especial. Nuestro pensamiento comienza a ser renovado por el mismo Espíritu Santo. Qué hermoso trabajo le dejó el Señor Jesús al Espíritu Santo en esta tierra. A Él mismo comenzar a moldear nuestra vida y a cada día perfeccionar nuestra vida, nuestro carácter, al carácter de Cristo. Imitando siempre al mejor modelo, nuestro Señor Jesús. Otra cosa que es importante, cambia nuestros hábitos. Ya dejamos hábitos que no agradan a Dios para comenzar a tener buenos hábitos. Versículo 24. Y dice, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia
y santidad de la verdad. Comienza el Señor a mostrarnos que esa santidad y esa verdad y esa justicia Él la colocó sobre nosotros. Dejamos esos hábitos no agradables del hombre anterior, del hombre viejo, como se le dice, de aquel hombre que vivía en el pecado para tener nuevos hábitos en santidad. Me guardaré para Dios, me consagraré para Dios hasta el día en que Él venga. Y como muchos también lo decimos, el día en que nos vayamos a casar, consagrarnos para la persona que Dios tiene estipulado. Así como el hombre y la mujer se consagran hasta el día en el cual Dios los una, es también de ahí en adelante seguir consagrándose el uno para el otro y ambos para el Señor. Esos hábitos comienzan a cambiar y comenzamos a consagrarnos para nuestro Señor. Comienzan a cambiar nuestras conductas. Versículo 25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad la verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Hay algo interesante en este pasaje, en estos versículos, y es hasta el versículo 29, y comenzamos a ver cómo el Señor Jesús comienza a mostrar y a decir todas estas cosas no son agradables, pero vamos a comenzar a perfeccionar, vamos a cambiar conductas, vamos a comenzar a cambiar nuestros hábitos. Y dice, versículo 28, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Comienza el Señor a mostrar cómo debemos actuar, qué debe haber en nuestra boca. Ya no van a haber palabras no agradables, ya no van a haber esas palabras que no son de buenas conductas. Comenzamos a hablar como es debido, pero hay veces en que escuchamos a personas, pero es que ya yo me he acostumbrado a decir esa palabra tanto, ¿cómo es que ahora voy a tener que dejarla? Eso no se va a quitar de la noche a la mañana. El Señor mismo lo va corrigiendo a medida del tiempo. A medida de los días van pasando, nosotros mismos comenzamos a pensar, vamos a hablar, esto no lo puedo decir porque esto no es agradable a Dios. El mismo Señor nos va enseñando. Así que no nos acongoquemos y nos preocupemos, ay, ¿será que me voy a equivocar? No, el Señor nos va moldeando, pero para ello la palabra es nuestra guía. Otra de las cosas importantes en la palabra del Señor, rechaza los sentimientos dañinos. Vamos a rechazar todas esas cosas que pueden dañar nuestro corazón, que pueden corromperlo de una u otra forma, que pueden dañar nuestros sentimientos hacia alguien, hacia una persona, hacia lo que amamos, hacia lo que nos gusta hacer. Vamos a rechazar todos esos pensamientos, pero con base a la palabra del Señor. Versículo 31. Quitándose de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Todas estas cosas debemos quitarlas. Muchas veces
se presentan situaciones en nuestra vida y no tienen ninguna malicia, pero nosotros, el ser humano, la mente humana, como ya ha sido corrompida por el enemigo, comienza a buscar cosas negativas y comienza de una u otra forma a buscar la malicia, o comienza a colocar rencor, raíces de amargura, y comienza a minar en la vida y aún en nuestro corazón. Comienzan esas cosas a dañar nuestros sentimientos y a ver las cosas como a Dios no le agrada. Deben quitarse de nosotros, pero ¿cómo las quitamos? Llenándonos de la palabra del Señor. Otro punto importante, y es: desarrolla un carácter controlado por el Espíritu Santo. Y dice así, versículo 32, antes sed benignos unos con los otros, ser misericordiosos, perdonadores unos a los otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Ya no vamos a estar con ese carácter de yo no voy a perdonar, yo no le quiero ver. Eso lo trataba la pastora el día de hoy. Yo puedo olvidar lo que hizo, pero no le voy a perdonar. No, el Señor nos dice, si Él nos perdonó, ¿por qué nosotros no debemos perdonar? Si Él nos perdonó con tanto amor y misericordia, hagamos lo mismo que nuestro Señor Jesucristo. Perdonemos a aquel que nos ha ofendido, a aquel que nos ha hecho daño, perdonémosle. Porque Él también necesita que Dios le transforme, que Dios le cambie, que Dios le moldee. Pero ¿cómo hacemos esto? Dejando que Dios trabaje en nuestra vida. Una de las cosas también que debemos dejar que Dios transforme, que Dios moldee en nuestra vida, es nuestro corazón. Y nuestro corazón debe habitar la presencia del Señor. ¿Y cómo dejamos que el Señor sea habitando en nosotros? Dándole las llaves de nuestra vida, de nuestro corazón, y diciéndole: Señor, sé que no soy perfecto, sé que no soy el mejor, aquí está mi corazón. La mejor ofrenda que te puedo dar, mi corazón y mi obediencia. Ayúdame a cada día ser obediente a ti y hacer las cosas como tú las has mandado a hacer. Cosas que pasan en la transformación del cristiano. Es algo importante. Hay una ruptura entre nuestro pasado y nuestra vida. Ya dejamos de vivir para el pasado para comenzar a vivir para Dios en nuestro presente. Ahí ya no importa, y Él era eso y Él era lo otro, esto quedó atrás. Porque Dios hizo una gran separación y dijo: ahora yo lo he santificado y lo he apartado para mí. Ahora es mi siervo, mi sierva, ahora es mi hijo, mi hija. Hay una ruptura completa. Hay un renovar de pensamiento y de sentir. Ya no pienso igual porque el Señor ha comenzado a moldear mi pensamiento. ¿Y cómo el Señor moldea mi pensamiento? A través de su palabra. Qué maravilloso es que no solamente el reino de Dios no solamente se expande como lo hace la levadura, sino que comienza a impartir control sobre todo el creyente. Ya no voy a necesitar tener a alguien que me esté diciendo: mira, esto no lo puedes hacer, mira, esto no lo puedes hacer. Ya el mismo Señor me va guiando y me va enseñando qué debo y qué no debo hacer. El ser humano comienza a ser transformado y comienza a ser formado por su espíritu, su alma, su cuerpo, y todo bajo a la voluntad de nuestro Señor. Comienza el Señor a moldearnos y a transformarnos con base a su voluntad, lo que quiere con nosotros. Dios cambia todo,
Primera carta a los Tesalonicenses. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Y dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Él comienza a transformarnos, comienza a cambiarnos, comienza a moldearnos y comienza a decir: ahora vamos a mantenernos santos, santificados cada día, irreprensibles, para cuando Él venga nos encuentre dignos y aptos de estar delante de Él. Dios comienza a obrar en nuestro espíritu, en nuestro interior. Primera carta a los Corintios, capítulo 6. Versículo 17. Comenzamos a dejar de ser uno, dejar de ser dos personas para ser uno con el Señor. Versículo 17 dice: pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. ¿Y cómo no ser uno con el Espíritu de Dios si Él ha comenzado a moldear nuestra vida? Gracias a que su palabra ha leudado toda nuestra vida y ha comenzado a hacer nuestra vida un nuevo hombre, una nueva persona. Y encontramos ese nuevo nacimiento en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 3. Y ya estamos terminando en el día de hoy. Y respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es necesario nacer de nuevo. ¿Cómo nacemos de nuevo? Diciéndole al Señor Jesús: entra a mi vida, a mi corazón, sé el dueño y Señor de mi vida y hazme un hijo tuyo. Escribe mi nombre en el libro de la vida, no lo borres, hazme un hijo tuyo, perfeccióname a tu manera. Y lo más hermoso y maravilloso lo encontramos en el libro de Gálatas. Algo maravilloso que el Espíritu Santo nos regala. Capítulo 5, versículo 22. Cuando el Señor comienza a transformar nuestra vida, cuando el Señor comienza a hacer que esa hermosa levadura comience a generar un cambio sobrenatural, divinamente dirigido por nuestro Señor, el Espíritu Santo también se encarga de colocar su hermosa esencia. Versículo 22 dice así: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Si el Espíritu de Dios mora en nosotros, estos frutos deben estar y todos van a comenzar a ser impactados por nuestro Señor, porque nuestra vida ha sido cambiada. ¿Y cómo impactamos a otros para que sus vidas también cambien? No solamente quizás a muchos no le podremos hablar, pero nuestro andar diario va a dar testimonio y va a glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida, y eso cambiará la vida de otros. Yo te invito por un momento, cierra tus ojos ahí donde estás y dile: Señor, gracias, porque me has enseñado el significado importante, maravilloso y la forma transformadora que tiene esta parábola de levadura en el reino tuyo, Señor. Gracias, Señor, porque esa levadura vino de tu reino para transformar mi vida, mi hogar, mi familia.
Y gracias, Señor, porque ha hecho un cambio sobrenatural en mi vida. Y porque creo, Señor, que cada día, Señor, me mantienes santificado e irreprensible delante de ti, para el día en que tú vengas morar contigo en los lugares celestiales. En el nombre de Jesús, amén. Démosle gracias a Dios porque hoy hemos aprendido de que su palabra no solamente se extiende en lo visible, sino también en lo invisible. Así que como lo dice la palabra del Señor, mirando y siguiendo al invisible, a nuestro Señor, a nuestro Salvador, siguiendo a aquel hermoso Maestro, aquel hermoso modelo a seguir, nuestro Señor Jesucristo. Así que mi hermano, mi amigo, fue un gozo poder estar con ustedes en esta noche compartiendo de la palabra del Señor. No te lo puedes perder el próximo miércoles. Algo sobrenatural en las parábolas va a suceder sobre nuestra vida. Así que nos vemos el viernes a las 7 de la noche. Bendiciones.